Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como el presidente nos ha señalado y ha señalado públicamente, nuestro gobierno tiene una especial preocupación por lo que está pasando con la educación en nuestro país. Asumimos este gobierno con un déficit muy grande en materia de infraestructura de los establecimientos educacionales. Me recordaba hace unos minutos atrás el ministro de Educación que desde el 2012 no se hace un catastro, un censo de la situación de infraestructura. Y bien saben las mamás, los padres, los apoderados, los mismos estudiantes y la comunidad educativa que hubo 2 años sin la adecuada mantención de la infraestructura de los establecimientos educacionales. Tenemos demandas estudiantiles muy legítimas que, por cierto, además coinciden con muchos de los elementos programáticos que hemos propuesto al país, que tiene que ver con abordar el problema de la infraestructura, pero también de la salud mental de las comunidades educativas, particularmente de los estudiantes post 2 años y más de confinamiento, el déficit de profesores y profesoras, que también tiene una componente especial producto de la pandemia y las licencias médicas, las demandas en torno a escuelas plurigenéricas, a propósito además de la necesidad de avanzar en una ley de educación sexual integral, no sexista, las demandas en torno a la situación de la JUNAEV para justamente mejorar la provisión de alimentos y de apoyo en general de los servicios que entrega la JUNAEV. Para eso además hemos hecho algunas modificaciones importantes en este ámbito. Y por esta razón, por lo que les señalaba anteriormente, hemos sostenido una reunión con distintos ministerios. El Ministerio de Educación, que me acompaña más encabezado por su ministro, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y quien habla justamente para abordar esta situación y poder transmitir algunos anuncios que hemos ya resuelto durante el día de hoy y que son parte del trabajo que se ha venido desarrollando por parte del Ministerio de Educación en lo que será más el plan de reactivación de las escuelas y que será prontamente anunciado también. Esto es sumamente importante porque justamente busca ir concretando y ejecutando algunas medidas que ya hemos venido trabajando durante las semanas que han pasado. Y también afrontar el tema de la violencia. Nada justifica los hechos de violencia, pero también creemos que es importante actualizar y revisar los protocolos de comportamiento de carabineros sobre el resguardo del orden público. Y por eso la ministra del Interior, en la reunión que hemos sostenido, nos ha señalado que se va a constituir una mesa de trabajo para justamente revisar estos protocolos con participación de carabineros de la institución, de su general, el general de zona, de la generala también y de la defensora de la niñez, además del subsecretario de Educación y obviamente el Ministerio del Interior. Para nosotros es sumamente importante que los protocolos de actuar de carabineros frente al resguardo del orden público para asegurar el orden público también tengan una mirada especial respecto a los lugares donde se trabaja. Y cuando se trata de escuelas, cuando se trata de estudiantes, estos tienen que tener pertinencia. Estamos hablando muchas veces de menores de edad y por lo tanto el comportamiento tiene que adecuarse a aquello. Y por eso esta mesa de trabajo es sumamente importante para hacer esa revisión. Yo quería terminar, antes de pasarle la palabra al ministro de Educación, reiterar la importancia que tiene este tema. Nosotros sabemos la gravedad, y no solamente por el diagnóstico que hay respecto a lo que han señalado los estudiantes y las comunidades educativas, sino que nuestro Ministerio de Educación está haciendo ese monitoreo de la gravedad que tenemos en nuestro país de la infraestructura. Tenemos escuelas que están muy deterioradas en todo el país, no solamente en la región metropolitana. Y por eso que hemos puesto especial prioridad en la agenda del Ministerio de Educación para afrontar esta situación. Y esto ha sido algo que el presidente lo ha reiterado y ha sido un mandato desde el día 1 que asumimos como gobierno. Por eso le doy el pase a nuestro ministro de Educación para que pueda comentar estos anuncios. Gracias, ministra. Bien, buenas tardes ya. En primer lugar, saludarlos. Señalarles que hoy día, y tal como ha señalado la ministra, hemos tenido esta reunión muy importante con distintos ministros y ministras
Señalar también que tenemos una coincidencia programática con muchas de las demandas de las y los estudiantes, entre esas, ¿no es cierto?, la salud mental, el desarrollo de una educación sexual integral, la recuperación de la infraestructura y también la reparación en las brechas de aprendizaje que han provocado la pandemia. Hoy día estamos ocupados y ocupadas como ministerio para poder ofrecer al país y a los establecimientos educacionales una respuesta, y esto lo vamos a anunciar en los próximos días con el plan de reactivación. Y queríamos nosotros en este punto de prensa señalar al menos 2 de estas medidas que van a ser anunciadas en el marco del plan de reactivación, que tienen directa relación con las demandas de las y los estudiantes que hemos visto en estos días. El primero tiene que ver con la reparación o recuperación de la infraestructura, en donde vamos a hacer una inversión de 10.000 millones de pesos. Esperamos ver si es posible a lo mejor aumentar esto. Y lo segundo es la inversión en el programa de habilidades para la vida, el que vamos a coordinar junto con la ministra de Salud y sus equipos, que es un programa que va a significar una inversión de 11.000 millones. Este programa, que ya es una política existente, creemos que es una vía o un canal para llegar directamente en apoyo a las y los establecimientos, a las comunidades educativas, para hacernos cargo de los temas de salud mental. Estas 2 medidas vamos a anunciarlas en el marco de este plan de activación, pero creemos que es una respuesta contundente, que tiene sintonía con las demandas de las y los estudiantes. Para finalizar, quisiera mencionar que como ministerio estaremos siempre disponibles para oficiar de puente, para oficiar de un canal de intermediación entre los sostenedores, los municipios, las y los alcaldes y los estudiantes y las familias, para ayudarles a resolver los conflictos que probablemente muchos de ellos tienen y que, tal como ha señalado la ministra, muchos de ellos son heredados. Entendemos, ¿no es cierto?, la crisis de la infraestructura, la crisis de la salud mental y las brechas de aprendizaje. Muchas gracias. Preguntas. Buenas tardes, ministros. Le quería preguntar cuál es el petitorio de los estudiantes secundarios y también qué va a pasar con las deudas educativas. ¿Se va a incluir como parte de la discusión de presupuestos? El petitorio de algunos establecimientos están relacionados con estos temas que ya hemos señalado. En primer lugar, los temas de infraestructura. Tal como decía la ministra Vallejo, tenemos una deuda importante, uno la podría colocar en años, pero sabemos que el último censo, ¿no es cierto?, la última información que tenemos, o catastro de infraestructura, es del año 2012, o hace más de 12 años, perdón. Esto es bien complejo, ¿eh?, porque significaría una reparación de muchos establecimientos del país. Queremos trabajar en eso también, y por lo tanto esa es una de las peticiones iniciales. La segunda petición estaba en algunos establecimientos relacionadas con la calidad de la alimentación que entrega Junaep, y para eso también hemos establecido una relación directa con las empresas que ofrecen este servicio, y además también un aumento de raciones entre el mes de abril y el mes de marzo y abril, en 22.000 raciones adicionales. Y por último, los temas asociados a la salud mental, que entendemos que son consecuencias de estas brechas de aprendizaje, que también hemos podido resolver a través de este programa que se llama Habilidades para la Vida. ¿Cómo están, ministros? Buenas tardes. Nos queda una duda sobre lo que usted anunció antes de mi pregunta. Estos 10.000 millones que usted menciona para estos programas que están dentro del plan de reactivación, ¿es pensado en cuánto plazo? Eso es lo primero. Este es un presupuesto asignado, ¿no es cierto?, al año. Por lo tanto, claro, ahora estamos hablando de, en la medida en que podamos distribuir este presupuesto en más establecimientos y poder apoyar, sobre todo en reparación de obras menores. Esto no es el mismo presupuesto que hace pocos días anunciaba nuestro subsecretario, asociado a la reparación más gruesa, ¿no es cierto?, de obra gruesa de algunos establecimientos, que son otros fondos. Esperamos, ojalá, que tener un buen escenario económico que nos permita poder avanzar en los próximos años. Perfecto. Y ahora mi pregunta. Para ustedes como gobierno, ¿las tomas son mecanismos válidos de movilización o debería realizarse desalojo? Eso por una parte. Y lo otro, durante esta mañana hubo un alumno de 15 años que sería estudiante del Instituto Nacional con overol blanco y molotov. ¿Qué acciones se toman en ese caso o en este tipo de situaciones cuando hay menores involucrados en actos de violencia? Voy a partir al revés, creo que es más fácil para no olvidar. Lo primero es que los antecedentes de eso se están recabando, por lo tanto no me atrevería a mencionar absolutamente nada respecto de la situación en particular que usted me menciona. Y lo segundo, asociado, ¿no es cierto?, a su pregunta, lo más importante es finalmente
ofrecer siempre una posibilidad permanente de diálogo, y creemos nosotros que ahí, como Ministerio de Educación y también como Gobierno, nosotros podemos oficiar de puente. Ya lo señalaba yo hace unos minutos, de oficiar de mediadores, de acompañar los procesos que muchas veces los municipios, a través de sus direcciones de educación municipal, vienen desarrollando para poder responder de manera oportuna a las demandas de los estudiantes. Esa es la gran preocupación que nosotros hoy día tenemos: cómo apoyamos a los establecimientos de manera indirecta, porque el Ministerio no es necesariamente el responsable último, sino que más bien a los sostenedores, para poder avanzar en las mejoras que muchas veces los estudiantes solicitan. Aunque los recintos se continúen tomados, las tomas son válidas, no hay desalojo. Lo que le estoy señalando es precisamente que esa es la pregunta final, o sea, es la situación final. Lo importante es todas las acciones que debemos realizar anteriormente. Esa es la tarea del Ministerio de Educación. Ministro, ministra, muy buenas tardes, ¿cómo están? Ministra Vallejo, le quería consultar acerca de la agenda legislativa puntualmente. Ayer tuvimos ciertos adelantos sobre las prioridades legislativas del gobierno. Le quería consultar en primer lugar si ustedes consideran que con esto ya se cierra esta discusión o crítica que se había dado sobre una supuesta sequía legislativa, eso como una parte. Segundo, si es que habrán medidas en materia de seguridad en lo inmediato, porque al parecer en relación a esos temas no había muchos anuncios durante la jornada de ayer. Y lo último, ministra, puntualmente sobre la canasta básica, que es un tema muy esperado por la ciudadanía. El ministro Grau esta mañana planteó que, si bien es cierto, parece insuficiente lo que se está planteando, eso es porque está sujeto a un presupuesto que viene del año anterior. ¿Se puede hacer más en esa materia? Muchas gracias. Ya, muchas gracias por las preguntas. Nosotros desde la primera semana que asumimos, como recordarán todos y todas, presentamos varias urgencias legislativas. Partimos el día 1, básicamente, proponiéndole al Congreso Nacional un trabajo en una agenda legislativa que tenía distintos componentes, entre ellos la agenda de género, entre ellos también las materias medioambientales como la adhesión al Acuerdo de Escazú, y hoy día esa agenda legislativa que propusimos al inicio, en las primeras semanas, la hemos reforzado y la estamos reforzando en el trabajo con las y los parlamentarios, con sus bancadas. Y por eso tendremos, obviamente, más avances en esa dirección, encabezados por nuestro ministro secretario general de la Presidencia, para atender a la urgencia de la ciudadanía y también a las reformas estructurales, en conversación también con las prioridades de las y los parlamentarios, que también responden a agendas territoriales, agendas regionales que hay que ver. La seguridad, el costo de la vida son urgencias de las personas ahora, y por eso vamos a reforzar evidentemente el trabajo que ya hemos venido desarrollando en las distintas medidas del Plan Chile Apoya, pero también en lo legislativo. Por eso además el día de hoy se ingresa el salario mínimo y el proyecto para la contención del alza de las parafinas. Y además, en materia de seguridad también tendremos agenda y avance. No me voy a adelantar en esa materia porque además hay conversaciones que están en curso con distintos ministerios y, por cierto, además con actores involucrados en los problemas asociados a los temas de seguridad, como han podido ver durante la semana. Las otras preguntas. Sobre la canasta básica. El ministro Grau había planteado, había reconocido más bien que sí, no es suficiente, pero que se viene sujetado a un presupuesto anterior. Bueno, es que es real, como funciona el Estado chileno, es que la ley de presupuesto que rige en un año se define el año anterior. El presupuesto que tiene este gobierno para este año se definió el periodo del 2021, en el gobierno anterior, con el Congreso anterior. Y por lo tanto es un presupuesto súper ajustado y nosotros nos movemos en el marco de ese presupuesto. No podemos no respetar ese presupuesto, ¿ya? Y eso es un mandato que tenemos y un deber y una obligación. Y por eso en general nosotros hacemos movilización de recursos para atender a ciertas urgencias y necesidades coyunturales, para justamente, como bien dije, movilizar recursos para atender a las necesidades de las personas que se dan en ciertas coyunturas, como hoy día en la inflación. Para poder tener más recursos y atender a esta demanda creciente de apoyos económicos en las regiones, las pymes, las familias, etcétera. O sea, si queremos adicionar recursos, lo que necesitamos hoy día es que ingrese la reforma tributaria con la legitimidad que requiere la reforma tributaria, y por eso los diálogos tributarios en el mes de junio, para justamente que se dé el debate legislativo y nosotros poder asegurar que no solamente dispongamos de mayores recursos de aquellas personas y aquellos sectores que más plata tienen en nuestro país, sino que
vayan a cubrir estas necesidades. Estamos hablando, por ejemplo, pensiones. Y por eso conecta con la reforma previsional. Si nosotros queremos asegurar un piso de pensión universal, por ejemplo, mayor al que tenemos, necesitamos reforma tributaria. Si queremos avanzar en mayor remuneración al trabajo doméstico en el marco del Sistema Nacional de Cuidado, necesitamos la reforma tributaria. Si queremos apoyar más a las pymes, por ejemplo, para la reducción de la jornada laboral, necesitamos reforma tributaria. Si queremos avanzar en la condonación del CAE, necesitamos reforma tributaria. Si queremos apoyar a las regiones en los planes, por ejemplo, de desarrollo económico, productividad a través de la Banca Nacional del Desarrollo y de otras medidas, necesitamos recursos, necesitamos reforma tributaria para generar esas condiciones. Entonces, volviendo al punto, tenemos una ley de presupuesto con la cual estamos trabajando, que fue asignada el año pasado, y para poder avanzar en todos los otros elementos del programa necesitamos allanar recursos a través de la reforma tributaria. Ministra, sobre la filtración de datos de CERVEL, ¿cómo ven ustedes como gobierno esta situación y si van a tomar alguna medida al respecto, alguna denuncia o que alguien eventualmente asuma la responsabilidad de lo que pasó? Bueno, es sumamente grave, creo que está, no sé si es más decirlo, quizás reiterarlo, porque ante los medios, ante la ciudadanía, ha sido un hecho de connotación pública y evidentemente es grave la filtración que se produjo, y por lo mismo y por la misma razón y la complejidad del tema hay una investigación que está en curso y que vamos a esperar que se desarrolle y que tenga resultados, porque estas cosas no pueden suceder en nuestro país, no pueden volver a ocurrir. Bien, muchas gracias.